Te hago hospedador, Fran. ¿Hay más gente? Ah, están todos, buenísimo. ¿Me queda emitir alguno? No, creo que estamos todos. Te hago hospedador. ¿Queda claro la situación del horario de clase? Sí, toda esta semana empezamos a las 18, pero es una cuestión de esta semana nada más. La idea es empezar 18:30 como está programado. Pero bueno, si no, no podíamos empezar porque bueno, tenemos actividades por fuera de lo curricular se nos complicaba. Por actividades no me refiero a ir a jugar al fútbol con la gente, sino actividades de verdad laborales. Teníamos cosas que hacer dentro del ámbito laboral, no es que estamos cortando la clase porque tenemos un picadito con gente. Pero bueno, solo va a ser por esta semana, esa era un poco la idea. Fran, ya sos hospedador, si querés Bueno, compartir. quedaba por resolver eso del horario, entonces que ya está. Y me había olvidado, antes de retomar la exposición, déjeme ver dónde está. Quería saber algo del programa también antes de eso, ¿no? Antes de... No, Nos quedó colgado en del PDF, feriado. acá está. A ver si pueden ver, esta planilla está en el aula virtual, no sé si alguien la vio. Es el cronograma que tenemos preparado desde hoy hasta el cierre de clases. Ahí, como verán, hay un detalle de cada uno de los temas que vamos a ir tratando, así ustedes de manera anticipada pueden ir viendo la bibliografía y bueno, a partir del lunes obviamente a primera hora pueden ir adelantando, como les pidió Joaquín, alguna lectura o algún video de los que están colgados en el aula virtual para llegar a la clase ya con una base que nos permita interactuar, que es lo más rico de este encuentro, ¿no? Lo que queríamos ver de este cronograma es puntualmente la semana del 24 y 25 de mayo, que es un feriado puente, y el feriado del 25, que ustedes no tendrían clase, es la clase 8, y después se repite esa situación el 21 de junio. Entonces, obviamente, como alternativa ante la ausencia de clases, tenemos el material que va a estar alojado pertinentemente en el aula virtual. Les podemos ofrecer, si alguien quiere participar de alguna de las clases sincrónicas que vamos a tener en otra comisión, le escriben un mensaje a Joaquín y él les va a hacer llegar, por la mensajería, ¿no? Y él les va a hacer llegar el link correspondiente, ¿sí? Ya sea para el 26, en el caso del feriado del 21, lo están viendo, ¿no? O la clase del 23, que es la que doy yo. Yo tengo a cargo la comisión de los miércoles, ¿sí? Y el 24 lo mismo, ahí quedaría solo reducida a una instancia, que es la del 26 del 5, si alguien quiere sumarse, le pasamos el link correspondiente esa misma semana. Y si no, pueden hacer el seguimiento desde el aula virtual, donde tienen siempre dos capsulitas o tres de no más de 20 minutos para facilitar la escucha y la lectura del material. Por eso no evitamos hacer videos más largos. Y como siempre van a encontrar videos complementarios y algo de texto o alguna consigna para trabajar en un trabajo práctico que no es muy complicado, o si no hay nada pedido puntualmente, obviamente queda abierta la instancia del foro. Perdón, profesor, hay Sí. algunos alumnos que están esperando ingresar todavía. Sí, Me ya les di el ingreso. Por la cucaracha, perfecto. Bueno, veo que ya tiene armado el grupo de WhatsApp, ¿no? Yo tengo una pregunta, Francisco, si puede ser. Decime. Muchos de nosotros o algunos cursamos Taller de Medios 2 el año pasado, y entiendo que la materia se llama Taller de Medios 1. Digo, pregunta si hay alguna correlación y por qué cursamos primero la 2 y después la 1. Cursaste la 2 primero porque efectivamente no hay ninguna correlación, no son correlativas, son materias, son espacios
pensados para el abordaje del formato radial, esta instancia, el taller 1, y el audiovisual, el 2. Es una división, digamos, temática y de formato nada más, pero no tiene ningún orden correlativo, así que no te preocupes. Nosotros empezamos con teorías para entender el rol que cumplen los medios a esta altura del desarrollo de la humanidad, y en la segunda parte ya nos enfocamos directamente en el lenguaje radiofónico, ¿sí? Y en la actualización del formato que hoy por hoy sería el podcast, que va a ser el soporte sobre el cual vamos a elaborar el trabajo práctico final. ¿Estamos? Bueno, dicho esto, entonces vamos a continuar. ¿Quién está musicalizando? Gabriel, ¿vos? Ah, te reías, digo, por ahí. Bueno, hablando de musicalizar, bueno, yo no les hice, digamos, la instancia de presentación del foro, el que se presentó fue Joaquín, pero yo les cuento un poquito. Yo hace años que me vengo relacionando con la música, no sé, voy a cumplir 50, así que tengo casi 30 como DJ, y es un tema recurrente que muchas veces he trabajado también desde lo académico. Por eso este año decidimos sumar al final de cada clase, no sé si ya lo habrán visto, algunas canciones, que son canciones que sonaban en ese momento en el que estamos analizando desde la mirada intelectual. En este caso, en la primera clase van a tener canciones de la década del 40, y están puestas ahí también con un sentido pedagógico, porque nos sirve también para entender determinados fenómenos. Durante el funcionalismo nosotros vamos a ver distintos referentes y distintas ideas, distintas teorías que se fueron desarrollando en Estados Unidos, ¿sí? Con una óptica, digamos, una postura ideológica muy demarcada, que es alentar el funcionamiento y el mantenimiento del orden social, de lo que implica ser la nación más importante, más rica, más productiva, más militarizada, todo lo que más se les ocurra. Bueno, eso pasa en Estados Unidos. Desde la comunicación, la sociología lo que trataba de hacer era mantener ese estado de cosas, que no haya cambios bruscos, ¿sí? Entonces veían en los medios un agente muy pertinente para lograr ese objetivo. Más adelante, en un par de semanas, van a ver con Joaquín cómo en la década del 60-70 en Latinoamérica se abren otras corrientes disidentes con el funcionalismo norteamericano, que tratan de dar cuenta de la cultura propia de esta región, que no tiene nada que ver con la americana, de cómo hay un avasallamiento, ¿sí?, de producciones culturales, de discursos que vienen de Estados Unidos, que se imponen a partir del rol pasivo de los medios, que no se cuestiona si es pertinente o no que veamos solamente películas norteamericanas, que escuchemos solamente música en inglés, ¿sí? Entonces, las canciones que están en la clase 1 más o menos reflejan ese estado de cosas en los 40. No sé si vamos a llegar hoy con la clase, pero uno de los hitos que vamos a desarrollar y que está colgado en el aula virtual tiene que ver con una transmisión de radio de Orson Welles, la Guerra de los Mundos, que seguramente muchos de ustedes ya conocen, si cursaron alguna materia relacionada con radio, porque es muy vista. Lo que rescato tienen en el aula el audio original de la transmisión en inglés, datada, segundo a segundo, que estaba pasando desde la 21 cuando se larga el cronómetro. Y es interesante ver que en los primeros minutos, cuando en ese falso noticiero que arman en el estudio de la CBC, van al hall de un hotel donde hay una banda en vivo tocando, ¿sí? Esa banda en vivo está tocando un tango, ¿sí?
Entonces es interesante ver cómo hasta el 40, por lo menos, había una presencia cultural argentina en el exterior, de la mano, ¿sí?, por la atracción que el tango tenía como un género muy, muy aclamado y muy solicitado en todo el mundo. Entonces, en esas 3 canciones que colgamos hoy, hay un tema norteamericano, una canción de Edith Piaf, que es un clásico, y un tango. Como para poner en claro que hasta la década del 40, ese intercambio de productos culturales era bastante equitativo. Después, si saltamos a los 60, 70, cuando desde Latinoamérica empieza a desarrollarse la teoría de la dependencia, vamos a ver que esa equidad aparente de los 40 desaparece, ¿sí? Hay una predominancia, tanto en Latinoamérica como en Europa, de la cultura norteamericana, que es avasallante, digamos que no deja lugar, no deja resquicio para que las expresiones autóctonas se puedan manifestar. Entonces, en este caso particular, las canciones seleccionadas cumplen esa función de darnos cuenta cómo solamente en un par de décadas, a partir de finalizar la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos empiezan un plan de expansión que no solamente tenía que ver con el asentamiento territorial de las Fuerzas Armadas norteamericanas en distintas regiones del mundo, ni con la injerencia económica, sino que también la pata de la cultura era muy importante. Bueno, hecho esta salvedad, que me acordé ahora, perdón que me fui por la lateral, continuamos entonces con el desarrollo de la clase, que ya les digo, creo que hoy lo tienen en 2 videos, y acá tratamos de aportar algo nuevo. Bueno, entonces estamos en la tercera instancia de revolución, que era, perdón, la segunda, que era la escritura, y nos vamos a la tercera, que tiene que ver con la aparición de la imprenta, ¿sí? Este sí que va a ser un cambio revolucionario, que inclusive va a tener, más allá de lo cultural y la instancia de democratización de conocimiento que propone, el hecho de poder acceder a un libro que se puede comprar, que hasta ese momento eran 2 cosas imposibles: acceder al material y también comprarlo, porque al hacerse de manera artesanal, a copiarse los libros a mano, era muy poca la cantidad de material circulante y muy, muy oneroso acceder a alguno de estos, ¿no? Independientemente de que tenías que tener la competencia de lectoescritura para que te sirviera. Entonces la imprenta implica una revolución, como les decía, no solamente en el plano cultural, sino inclusive hasta en el económico productivo, ¿no? Porque es donde empieza a pensarse la producción como seriada, ¿no? La posibilidad de reproducir objetos con las mismas características, ¿sí?, para ser transados en un mercado X. Entonces, el hito de la imprenta es fundamental en esas 2 acepciones, ¿no?, la cultural y la económica. Hacia mediados del siglo XIX se da el fenómeno de la aparición, digamos, secuenciada, de distintos soportes tecnológicos que prácticamente 50, 60 años después, ¿sí?, le va a dar forma al ecosistema de medios que prácticamente predominó durante todo el siglo XX, ¿no? Hablamos del cine a finales del siglo XIX, la radio en las primeras décadas del XX, poco tiempo después la televisión, con primeras transmisiones experimentales de la BBC en Londres, y bueno, después se fueron sumando la posibilidad de transmitir televisión por cable, el satélite, ¿sí? Lo interesante de todo este proceso es ver cómo, al principio decíamos, hacemos menciones de estas instancias de revolución comunicativa sin posibilidad de dataje, sin tener la capacidad de dar una fecha aunque sea aproximada. Pero podemos observar fácilmente que hay saltos de varias centenas de años entre una instancia, entre un mojón y otro, ¿sí? De la tradición oral a la escritura, de la escritura a la imprenta, ¿sí?, de la imprenta a la aparición de los primeros medios masivos. Espérenme que voy a aceptar gente. Entonces, lo que encontramos en el siglo XX es una aceleración impresionante
de los tiempos en que estas nuevas tecnologías van no solamente apareciendo, sino que se van asimilando en la sociedad, ¿sí? Superar esta instancia de los medios masivos, vamos a trabajar con un texto de Fidler que se llama Mediamorfosis, donde él analiza detenidamente este fenómeno, ¿sí? de cómo la revolución tecnológica en el siglo XX va multiplicando la cantidad de formatos disponibles para la comunicación electrónica, pero a su vez obligando a los medios ya existentes a adaptarse a ese nuevo cambio de reglas, ¿sí? Pero bueno, eso lo vamos a analizar pertinentemente cuando trabajemos ese texto. Y por último, la quinta instancia de esta serie de revoluciones comunicacionales tiene que ver con la aparición de Internet finales de los 60, digamos, ¿no? Si bien la masificación en el uso de la tecnología se da hacia finales de los 90, era ya un soporte con prácticamente 30 años de historia. Como sabrán algunos, si alguna vez investigó un poco el tema, ¿no? Empezó Internet como un desarrollo militar financiado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y el Departamento de Defensa, que buscaban un medio de comunicación segura ante, por ejemplo, un ataque nuclear por parte de la Unión Soviética, ¿no? Es uno de los tantos líneas de investigación y de desarrollo donde invirtieron plata, que muchas quedaron en la nada, y Internet en cambio sobrevivió, se consolidó primero a nivel militar y académico, ¿sí? Y después, ya cuando fue de uso masivo, implicó una revolución un periodo revolucionario que todavía estamos viviendo, ¿no? Por ahí nos cuesta, por ahí es fácil analizar la Revolución Francesa o la Revolución Industrial como fenómenos que duraron por ahí decenas de años, desde el origen hasta el cierre, pero nos cuesta entender la dimensión del tiempo revolucionario que estamos viviendo hoy, porque estamos inmersos, ¿no? Tendríamos que tomar distancia y analizar el proceso y ver cómo influye en el día a día y todas las implicancias que tienen en nuestra vida. Claro, permiso. Sí. Nikola Tesla ya no flasheaba con el internet y sus torres que hacían y la locura que terminó. Si bien, investigaban. Bueno, llegaron a desarrollar la tecnología a otra persona, ¿no? Pero ya estaba circulando como esa idea de que los mensajes viajes, ¿no? Había muchas investigaciones relacionadas, por ejemplo, cuando investigaban el uso del formato de radio, ¿sí? De explotar las ondas radiales, había muchas investigaciones, es más, pensaban la idea que tenían al investigar era lograr la tecnología del telégrafo sin hilos, esa era la fantasía que tenían, ¿no? Claro, que hecho, al fin y al cabo es lo que logramos ahora con la red Wi-Fi, que prácticamente es universal. Claro, de hecho, bueno, me vi el documental hace un par de meses largos, el documental de Nikola Tesla que está en Netflix, ¿no? Y en una dice que, bueno, la radio la patentó otra persona, ¿viste? Y se va con los asistentes y dice, che, mirá, ¿qué le patentó la radio? Está como avanzando mucho más que vos, ¿eh? Te estás quedando. Y dice, a ver, dice así, se pone a ver el invento de la radio y dice, no, pero está buscando, de las 100 patentes que tiene, 85 son mías. Claro. Bueno, pero algo similar pasa con la imprenta, viste que nosotros, yo ni lo mencioné, pero bueno, es algo que se dice, lo patentó Gutenberg, pero en realidad no, con el cine pasa lo mismo. Yo estudié cine, vengo de una tecnicatura en cine, dirección de cine, y pasa lo mismo, la máquina de filmar. Sí. El que llegaba a patentar, ¿cómo? Claro, el que llegaba a patentar hacía usufructo de un aporte de muchas personas que fueron desarrollando, sumando pequeñas partes a esa rompecabezas que al final el que lo arma es el que se lleva la patente, claro, pero en realidad se tendría que considerar siempre de trabajo colectivo. Sí. Bueno, volviendo al tema, en mediados del siglo XIX tenemos un primer uso del término comunicación que está atado al desarrollo económico que se vivía en esa época, que básicamente era la expansión, ¿no? Ganar territorio a partir de un tendido ferroviario,
a partir del tendido de cable telegráfico, ¿sí? Entonces, la comunicación era entendida como un sinónimo de pasar información de un punto a otro, que a veces podía ser una persona arriba de un vagón, que se iba de una estación a otro, a veces podía ser información que se mandaba por un cable telegráfico, ¿sí? Entonces, desde ese momento, y especialmente en Estados Unidos, es como que comunicar se usa como sinónimo de informar, ¿no? Porque en realidad eran medios de locomoción, medios de transporte, pero quedó atado ese fenómeno a la palabra comunicación. Y bueno, entrando en tema, vamos a ver algunos conceptos como para tener presente cuál es el caldo de cultivo donde este ecosistema de medios, ¿sí?, va a desarrollarse, que es el de la sociedad de masas, ¿no? Que lo desarrollamos como un título propio para diferenciarlo de un estadio social anterior, ¿sí?, como algo novedoso que va a analizar la sociología, con los pioneros, los padres de la sociología clásica, ¿sí?, que van viendo en tiempo real cómo la sociedad se va modificando y van tomando nota de esos cambios, qué características tienen, cómo influye en las personas que básicamente viven en las grandes ciudades, que es donde esta idea de la sociedad de masas va a ir tomando cuerpo, ¿no? ¿En oposición a qué elaboramos este concepto? ¿O con qué lo comparamos? Y básicamente con la vida comunitaria, pueblerina, digamos, donde los vecinos se conocen, donde hay un trato solidario, ¿sí?, de esa comunidad hacia quien necesite una mano, donde todos se identifican por el linaje familiar, donde se comparten, digamos, básicamente las buenas y las malas noticias, ¿no? Donde toda la comunidad está al tanto de lo que le pasa a cada uno de sus miembros. En cambio, la sociedad de masas va a ser lo opuesto, ¿no? Muchas personas concentradas en un territorio reducido, en muchos casos hacinados, ¿sí?, donde lo que va a caracterizar al individuo es el anonimato. Digamos, nadie lo conoce, él no conoce a quién tiene alrededor, ¿no? No está esa idea del vínculo comunitario que por ahí caracterizaba la etapa anterior. Y esta idea de la aglomeración va a ser recurrente porque va a haber 3 líneas sobre las cuales básicamente se va a trabajar este concepto de sociedad de masas. Una tiene que ver con lo político, ¿no?, con distintas experiencias revolucionarias y que en muchos casos llegaron a consolidarse y a formar gobierno, por ejemplo en el caso de la Revolución Rusa, ¿sí?, donde esas masas anónimas unidas, ¿sí?, forman un conjunto de revoltosos que a partir de determinados líderes que les dan una identidad, en este caso El acorazado Potemkin, ¿no? cuenta la historia, claro, de los desamparados, de los pobres, que bajo la influencia de los líderes del partido bolchevique, ¿sí?, encuentran en esa cosa de anonimato algo que los identifica, algo que los une, ¿sí?, que en este caso sería la bandera roja o el martillo y la hoz, y en ese acometido revolucionario también le dan sentido a su vida, ¿no?, porque de la nada por lo menos tienen un proyecto, una esperanza de pasar a una instancia mejor, de mejorar su calidad de vida. Bueno, así como, no sé, existió el triunfo de la Revolución Rusa, también existió el fracaso de la Comuna de París. Pero a lo largo de la historia hay muchos acontecimientos que, ya les digo, sean exitosos o no, van prendiendo luces de alarma en los estados capitalistas, con una organización consolidada, con un manejo burocrático que digamos, permite que esa sociedad se considere estable, ¿sí? ¿Y por qué van prendiendo la luz de alarma? Porque ven que esas revueltas políticas se multiplican y en algún momento
saben que les pueden golpear la puerta. Entonces tratan de estar prevenidos. Analizan, ¿no?, detenidamente cómo se dan esos fenómenos, qué agentes participan, y siempre es recurrente la figura de los medios de comunicación, ¿no? En el caso, obviamente, de la Revolución Rusa, no hablamos de medios audiovisuales, hablamos de la prensa, ¿no? La prensa revolucionaria, que fue fundamental. Y también el boca a boca, porque muchas de las huestes del Ejército Rojo eran alfabetos. Entonces ahí la labia, la capacidad de influenciar al otro a partir del discurso político era fundamental. El otro punto... Sí, Oscar, decime. ¿Y crees que en este contexto de pandemia, todos estos factores que estás diciendo vos, donde algunos sectores por ahí, bueno, porque digamos, indudablemente, recién estabas hablando de la no sé la palabra. Aglomeración. Bueno, ahora con esto de digital, digo, mucha gente incluso se fue a ir al interior, digo, me ha pasado en un círculo no tan lejano, yo soy del interior, amigos que se volvieron, digo, hermanas que se fueron a laburar 6 meses a la provincia, o sea, hay un comportamiento en masa que evidentemente, digo, algo va a generar, ¿no? Estos factores que vos estás diciendo, me parece que crees que se implementan en esta situación, en este contexto, ¿o no? Es complicado porque entran varios factores. Primero porque la pandemia lo que hizo fue acelerar un proceso que ya estaba encaminado, que era lento pero persistente, ¿no? Esta idea del teletrabajo, esta idea de desagotar un poco el centro de las ciudades, descomprimirlo, la idea de evitar las horas de transporte, ¿sí?, que lo único que hacen es generarte estrés, no te suman nada. Entonces, ese éxodo que vos mencionás, en parte está dado porque muchos, con la garantía de que van a mantener la fuente laboral a partir de la instancia del teletrabajo, dicen, bueno, prefiero ganar calidad de vida, y en vez de vivir encerrado en un departamento, me voy a un lugar donde tengo aire libre, tengo verde, ¿sí? Y bueno, los que ya, más que salir de la ciudad a las cercanías de Buenos Aires, como vos mencionás, van al interior, ahí ya implica un cambio de vida más radical, ¿no? Digamos, porque hay zonas donde todavía estas características de la sociedad de masas son permeables, digamos, ¿no? No están... Vos vas a un pueblo donde conoces a todos los vecinos y todo esto que te dice la teoría ahí no aplica. Claro, eso a nivel por ahí un poco más personal, individual, ¿no? Pero a nivel político, ¿crees que los políticos, que la política, que los poderes, así como la Revolución Rusa, digo, viste que siempre son como cosas como graves, ¿no? Que atraviesan a todos, y esto está atravesando a todos, ¿no? En mayor o menor escala, la pandemia está atravesando a todos. Entonces, ¿no crees que a nivel político también lo que tiene el poder, como pueden ahí usar algunas herramientas a su favor? ¿No pensás que puede pasar ahora? La diferencia básicamente es que, por ejemplo, en el caso de la Revolución Rusa había un proyecto político de tomar el poder y tenían muy en claro qué querían hacer. Y acá estamos en una instancia que supera nuestro país, donde el poder político está basando su equilibrio en el ensayo y error. Acá no hay plan, acá no hay objetivo, porque todos los días te cambian las reglas del juego. O sea, bajan los casos, se aplica una política, suben y tienen que retroceder. Entonces, son situaciones muy distintas como para compararlas, ¿no? Ah, perfecto, gracias. Perdón que interrumpa. Si tienen 30 segundos de su tiempo, pueden dar el presente en el chat, así lo descargo, ahora va a terminar y bueno, nos metemos en la próxima en 10 minutos. En caso de pueden levantar la manito, con eso alcanza. Ahí están entrando raudamente. Muy bien, así descargo ya el chat y ponen presente. Por otro lado, hay muchas teorías conspirativas con respecto a lo que es esta situación pandémica, ¿no? Está claro que estar en la casa de uno, sobre todo en la primera situación, en el primer momento de fase 1, solo recibiendo medios de comunicación, ha generado, sobre todo en gente que no tiene
capacitaciones sobre ello. Digo, nosotros somos licenciados, futuro licenciado investigador de la comunicación, ha generado cierto tipo de suspicacia, si se quiere, o también de paranoia. Esto no arranca con esta situación, si se quiere. Uno ve un cuadro de 1810 y la gente está congregada en las plazas. Hoy, salvo algunas, están cerradas con rejas, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires. Y eso es desde hace unos años para acá, no es menor. Entonces hay una situación que tiene que ver con el consumo de medios masivos de comunicación, que por supuesto los gobiernos o los contras o los partidos políticos, si se quiere, hacen uso, ya lo veremos. O sea, el medio de comunicación masivo no comunica a la masa, comunica al que es dueño del medio de comunicación, básicamente. Y eso tiene sus consecuencias, ¿no? Y sus análisis, que no son menores, y bueno, estamos hablando de eso. Te dejo, Fernando, te dejo con lo tuyo. Perdón, Vale. pregunta, bueno, Sí. o un aporte, ya que estamos. Me resulta como interesante quizás compararlo con lo que vos mencionabas antes, Francisco, de que esto de la escritura, por ejemplo, en su momento no era para cualquiera, y se puede, si se quiere, un poco comparar con lo que pasa con Internet hoy en día, en donde tenemos acceso a información, pero no todos tienen acceso a lo mismo, porque no todos tienen digamos, la situación territorial para poder acceder a lo mismo. Entonces, quizás un poco como hablaba Oscar y como decías vos recién también, esta situación pandémica también como que aceleró esas desigualdades. Yo creo que lo mencioné, no sé si quedó claro el concepto, porque me parece que me enredé un poco, pero la idea era, así como con, digamos, en Egipto o en Fenicia, el que tenía la capacidad de manejar los símbolos para dejar una anotación, tenía mucho poder y un estatus importante. Esta lógica se repite en lo que vamos a analizar ahora con la aparición de la prensa de masas, y tienen varios videos ahí en la clase como para ver cómo los magnates de la prensa neoyorquina a finales del siglo XIX, Hertz y Pulitzer, se convierten en multimillonarios a partir de, y pasan a tener capital político a partir de ese capital económico acumulado, y los grandes magnates hoy, que son los referentes de, no sé, Google, Facebook, Amazon, ¿sí? Cambiamos el escenario, pero la lógica es la misma. El que maneja, el que tiene capacidad de llegar a ese lugar crítico donde tomás las decisiones y son poco los miembros de ese club, pues, que es muy exclusivo, están a años, digamos, están en un pedestal muy lejos del ciudadano a pie, ¿se entiende? Era el escriba que tallaba la piedra, era el dueño del canal del diario en el siglo XIX, del canal de televisión en el XX, y hoy de las tecnológicas, digamos. Cambiás de siglo, pero siempre hay una casta reducida, que son los que manejan la información, la que la concentran, los que van decidiendo qué se publica, qué no, filtran, ¿sí? Y en más de un caso, como mencionaba Joaquín, a veces por acción o por emisión, también son responsables de la circulación de noticias falsas, ¿no? Bueno, esperen que salvo acá el chat con el presente. El punto siguiente era cómo esta consolidación de la sociedad de masas también tiene implicancias económicas, ¿sí? Porque va de la mano del establecimiento de la producción seriada, ¿sí? La aparición de los primeros grandes holdings manufactureros, que después se traducen en la presencia en el sector financiero. Y esta vinculación del ciudadano en el sistema productivo va a ser analizado por Marx bajo la figura de la alienación, ¿sí? Y después, desde la psicología también lo van a rescatar, porque van a hablar de la alienación de una perspectiva psicológica como una patología de la conducta también, ¿sí? Y por último, que es el punto más vinculado con lo que nos interesa a nosotros, que es lo que queremos desarrollar, ¿sí? También encontramos la aparición y consolidación de medios de comunicación que se van desarrollando, en muchos casos tienen un crecimiento exponencial,
y que también van dando forma a un público, ¿sí? Acá está en debate si, que es un debate que llega a nuestros días, ¿no? Si el público consume los productos mediáticos que consume porque les gusta, o porque los medios van delimitando ese gusto, le van dando forma, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, en el momento que estamos analizando es donde este fenómeno toma forma, ¿sí? Los diarios empiezan a multiplicar su tirada, porque cada vez hay más gente que sabe leer y escribir, porque hay leyes de protección del trabajador que van reduciendo la jornada laboral a X cantidad de horas, lo que implica que aparezca, digamos, un trabajador empieza a tener horas libres y empieza a tomar forma la idea de ocio, que no existía antes. Entonces, los medios empiezan a competir, ¿sí? Por captar la atención de esas personas en ese momento de ocio. ¿Ok? Y ahí empieza una revolución que tiene que ver con distintos soportes, distintos formatos que van tomando forma, perdón por la redundancia, en ese pasaje secular, ¿no? Del siglo XIX al siglo XX, y es lo que consolidado llega prácticamente hasta nuestros días, ¿no? Nos conectamos al mismo link, ahora que se corta, se va a cortar en breve. Así que nos conectamos al mismo link en 10 minutos también, así si alguien quiere calentar la pava. Dale, y cerramos con esto, esta parte entonces. Vamos a tener